tal? ¿Se quedaron calladas con las 7.999 palabras? O en el caso de nosotros los hombres, con las 2.999 palabras. ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Fácil? ¿Difícil? Muy difícil, así es. Mucha gente piensa que no estamos por no contestar o no Estás mira como dice, ¿no? ¿Sí? Normalmente estamos acostumbrados a hablar, pero a veces no estamos acostumbrados a pensar de lo que estamos hablando. Y normalmente empiezan las discusiones a lo mejor por cuestión de nada, ¿no? Sí, porque dejó mal puesto el plato, porque si no lo lavó, o porque si no tendió su cama. Cosas que son a veces simples, ¿no? Y que nosotros, a veces con un comentario, que no es la intención, pero la otra persona lo toma como si fuese agresivo y inmediatamente, o sea, reacciona de manera agresiva. Entonces, dentro de lo que estamos viendo, buenos días, dentro de lo que estamos viendo en el tema de la comunicación, estuve pensando el tema de hoy y me gustaría comentarles lo que es el análisis transaccional. ¿Alguna vez habían oído del análisis transaccional? Es muy interesante, fíjense. Adelante, Germán. En el análisis transaccional, aquí tenemos una imagen en donde hay dos personas, es una mujer y un hombre, pero dentro de cada personaje existe un niño interior. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí está la niña admirando el paisaje, tranquila, y el niño está con sus cuates aquí nadando, feliz de la vida. Pero son dos adultos. Entonces, aquí la idea del análisis transaccional nos dice que cada uno de nosotros, de manera interior, existen tres personajes. El primer personaje es el niño. Adelante. Fíjense, eso se conoce como los estados del yo. Este es un esquema de la personalidad. ¿Sí saben cómo se forma la personalidad? ¿No? ¿O qué es la personalidad? A lo mejor vamos desde el principio. ¿Alguien ha escuchado la palabra temperamento? Sí. ¿A qué creen que se refiere el temperamento? Cuando dicen sí y no. a tu respuesta a tu circunstancia. Exacto. O sea, el temperamento es con lo que nacemos. ¿Sí? Un niño no tiene todavía la personalidad, ¿están de acuerdo? La va formando. Lo que tiene es un temperamento. Si no le doy un dulce, un juguete, de repente hay niños que se tiran al piso y hacen rabieta y media, y hay niños que se quedan callados. ¿Ok? Se van. Entonces, el temperamento es lo que heredamos de nuestros padres. Es lo que ya viene en nuestro ADN. Ahora, con el tiempo vamos aprendiendo cosas y vamos empezando a formar el carácter. Y el carácter tiene que ver con la personalidad. De hecho, la palabra personalidad viene del griego que se llama personae, que es la máscara. Todos y cada uno de nosotros tenemos una máscara. Todos. ¿Por qué? Es importante desarrollar máscaras porque si no, no sobreviviríamos en este mundo. ¿A qué me refiero? Imagínense que yo nazco en un ambiente en donde mi papá es el capitán del equipo de fútbol y mi mamá es la porrista de su equipo de voleibol y fueron excelentes en la escuela. Y entonces yo nazco medio cucho, medio flaco y medio ciego. Entonces mi papá quiere que yo herede el equipo de fútbol y que sea el crack, casi casi un Cristiano Ronaldo, ¿no? Imagínense cómo voy a sobrevivir en un ambiente en el que tengo dos pies izquierdos y aparte estoy medio ciego. Entonces voy a meter autogoles, ¿no?
¿Qué necesito desarrollar? Necesito desarrollar una tabla de salvación. Todos y cada uno de nosotros desarrollamos tablas de salvación. Estas tablas de salvación, no sé si alguna vez vieron el Titanic, que aventaban lo que fuera, la silla, la mesa, la cama, lo que fuera, que lo que flotara, de eso me pesco. Entonces, yo lo que puedo hacer es agarrarme de lo que puedo hacer. Entonces, si tengo un temperamento agresivo, me voy a convertir en el hijo rebelde. Y entonces cuando papá me diga vamos al fútbol, yo me pongo ahí a hacer el show y entonces el papá dice, ¿sabe qué? Déjenme, ya que ni vaya. ¿Sí? Ya lo logré. O sea, ya no tuve que ir a soportar burlas, a hacer el ridículo, cosas como estas. Otra manera puede ser de que en la escuela me aplico y entonces saco 10. Y resulta que cuando le digo a papá que no puedo ir porque tengo que estudiar, papá dice, sí, que se quede a estudiar. Vamos desarrollando estas tablas de salvación. El problema es que con el tiempo las tablas de salvación las vamos haciendo primero un yarte, ¿no? O sea, imagínense el chavo que estudia, ¿no? En la escuela llega y todo el mundo le pregunta, oye, ¿hiciste la tarea? Pásamela. Levanta la mano todas las clases, es el consentido del maestro. Bueno, no, ya, pasa a recibir su premio cada año por primer lugar. Y entonces, esto que era una tabla de salvación, lo hace una lancha. Pero pasa el tiempo y de repente la escuela dice, no, es tan bueno que se merece una beca. Y entonces el chavo ya se hizo su yate. Y entonces empieza a desarrollar su personalidad en función de eso que le funciona. Y aparte de lo que ha visto. O sea, es como ir aprendiendo en la práctica qué me es funcional, pero también qué no me funciona. Entonces, todos los seres humanos vamos creando estas tablas de salvación que van formando nuestra personalidad. Y de repente, ¿cuántas veces esta personalidad o esta conducta que empieza, toda personalidad empieza con una conducta y llega a la identidad? Entonces, de repente, cuando ve uno a alguien y le dice, oye, vamos a invitar a fulanito a la fiesta. No, porque no le gustan las fiestas y nada más va a aburrirse. O a Perenganito, ¿no? Lo invitamos para que vaya, porque falleció tal persona y le vamos a decir que vaya con nosotros a hacer el rosario. No, tampoco, porque se pone a contar chistes, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros empezamos a desarrollar una personalidad que nos identifica. ¿Sí? Es la señora gruñona, es el papá enojón, es la maestra regañona, y entonces ya ni siquiera asumimos el nombre, sino que lo asociamos con la conducta. Y es ahí en donde desarrollamos nuestra personalidad. Si nos es funcional, ya la hicimos, ¿no? Aunque nadie me hable, pero que me esté ahí en mi mundo, ya la hice. Si para mí es funcional. Entonces, ¿cuál es la idea? Primero, existen 3 estados del yo. El primer estado, aquí voy de abajo hacia arriba. El primer estado del yo que yo conozco y que es lo que yo experimenté, es el niño interior. Díganme, ¿quién de ustedes no ha sido niño? O sea, aunque a veces les digo a mis alumnos que alguna vez fui niño y no me lo creen, entonces les digo, aunque no lo crean, yo también fui niño. Y entonces, el niño lo que hace es siente, y es parte de la característica del niño. Antes de pensar y actuar, lo primero que hace es sentir. Es el primer estado de la existencia del yo. Y entonces, ¿cuáles son las características del niño? Tiene un pensamiento mágico. ¿Sí? El niño, vean a un niño y se pone la capa
y sale corriendo y agarra un cochecito y a lo mejor es una lata de chiles o de frijoles y ya jugó, ¿sí? O sea, ese es el pensamiento mágico, el cual hemos perdido los adultos. Este pensamiento mágico desarrolla no solamente la curiosidad. Por eso es que a veces nos desesperamos con el niño, porque empieza, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y ya le respondimos y dice, ¿y por qué? Y otra vez, y uno dice, ya párale, ¿no? O sea, ve, pregúntale a tu papá o tu mamá, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica que tiene el niño? Desarrolla la creatividad. Y entonces, estos niños también desarrollan, bueno, nuestro niño interior, todos los niños interiores se mueven con intuición. O sea, de repente se vuelven muy observadores. Y entonces saben si en la escuela el niño que les pega viene de buenas o de malas. O de repente saben si la maestra le va a preguntar o no. A mí me llama la atención porque luego en clase les digo, a ver, contéstenme esta pregunta. Y todos están así, escribiendo, se voltean. O sea, ya sé que no quieren que les pregunten, ¿no? Entonces, es la parte de su niño interior en donde el pensamiento mágico, la curiosidad, la creatividad, la intuición es lo que desea hacer. ¿Cuál es la palabra clave de nuestro niño interior que todos tenemos? Porque no sigue presente. Es ¿quiero o no quiero? Cada vez que ustedes se pregunten, voy a la tienda o voy al súper y veo los helados y digo, quiero un helado, ahí está su niño interior. O las mujeres que van al centro comercial y ven un vestido, quiero ese vestido. O los chavos, ¿no? Ven el nuevo iPhone, creo que es ya el 11, y de repente lo quiero, no importa lo que cueste. El niño no mide cuánto cuesta, simplemente lo quiere. ¿Sí? De repente el niño le dicen, oye, ¿quieres brócoli o quieres helado? ¿Qué creen que va a decir? Helado. Lógico, ¿no? Entonces, este es el niño interior que todos tenemos. Si les dijeran, oigan, ¿quieren trabajar o hacer el aseo de la casa? ¿O nos vamos a la calle a dar la vuelta y comemos por ahí? ¿Qué creen que van a decir? No, pues vámonos. ¿Sí se dan cuenta cómo el niño interior sigue estando dentro de nosotros? Entonces, esta es la característica del niño interior. Ahora me voy a aplicar al padre. El niño interior lo experimentamos todos. Todos, absolutamente. O sea, eso fue algo que nosotros vivimos desde que nacemos. Y lo vamos experimentando a través de los años. Y normalmente el niño a los 7 años ya tiene como todo el paquete completo de lo que le gusta o lo que no le gusta. ¿De acuerdo? Luego sigue el padre. ¿Qué hace un padre? Normalmente, ¿qué es lo que hace el padre en una familia? Es proveedor, dirige, pone las normas, es el que dicta lo que se debe y lo que se tiene que hacer. Entonces, ¿cuáles son las dos palabras claves del padre interior? O del padre en general. Son debes y tienes. O no debes o no tienes. Entonces, ahí empieza el conflicto. Aquí viene la parte interesante del asunto. ¿Por qué? Porque mi padre interior, que yo ya lo aprendí de afuera, el padre interior me dio normas, me dio valores, me dio preceptos y modelos de conducta. Luego, proceden de las figuras de autoridad de la infancia. Probablemente yo no tuve un padre o una madre, sino que más bien fue la abuela, el abuelo, el tío, hasta el maestro pudo haber sido el personaje de autoridad. Y entonces se integran a mi personalidad sin análisis, o sea, sin lo meto. O sea, es como si me tragase el patrón de papá o de mamá. Y entonces ahí uno va a identificar
¿quién es el que más pesa dentro de uno? Ya tengo al niño que experimentó. Y ahora el que sigue es el padre. Pero el padre no lo he vivido todavía. Lo compro de allá afuera. Y me lo llevo. Imagínense un padre que haya sido un militar. ¿Cómo creen que va a tratar a mi niño? Estricto. ¿Sí? Tengo un paciente que tiene 3 parejas, ya ha vivido 3 relaciones. ¿Cuál creen que haya sido su punto de inflexión? Su punto en donde se atora en las relaciones de pareja. En que es muy rígido. O sea, las cosas tienen que ser casi como cortadas con un cuchillo filoso. ¿Sí? Es que no lavaste bien el baño. Es que te le faltó sal a la comida. Es que, mira, pasé por aquí el dedo y tiene polvo. Así lo aprendí. Así lo aprendí. Y entonces no es ni bueno ni malo. Simplemente que era lo que tenía ahí enfrente. Y lo compró. Entonces lo lleva hacia adentro. Si yo tengo un padre que es agresivo o que es inflexible o que es autoritario, imagínense mi niño interior cómo va a estar. Reprimido. Sí. Y a lo mejor yo me quiero ir a algún lado y resulta que no puedo porque mi padre interior me está diciendo debes y tienes. Entonces tuve el caso de una maestra, fíjense. Esta maestra me platicaba que su mamá le decía a su mamá, oye mamá, fíjate que hay vamos a hacer un viaje de estudios por parte de la escuela y entonces sí me gustaría que me dieras permiso. No, tú no vas a ningún lado. Oye, que es por parte de la escuela que me van a reprobar. No, no vas. Y así, decía, ella se sentía tan reprimida que decía, ¿cómo es posible que ni siquiera me diese permiso para salir a viajes de estudio? Bueno, si nos vamos más atrás en el tiempo, también nuestros padres aprendieron de sus padres. Y le seguimos la colita y sus padres de sus padres. Por eso siempre cuando podemos encontrar, digamos, la raíz, generalmente la raíz no la encontramos. Imagínense si ustedes quisieran sacar la raíz del árbol que está allá atrás, pero completa. No, seguramente las raíces ya llegan hasta la entrada del santuario. Así, precisamente, son nuestras historias familiares. Lo que yo puedo hacer primero es entender los patrones de conducta. ¿Qué es lo que yo aprendí y cómo lo estoy aplicando? Porque finalmente ya me llevé al niño interior, que es mi experiencia, pero también ya me llevé lo que está allá afuera, que es el personaje de autoridad. Entonces no sé si les ha pasado que de repente si alguien tuvo un padre o una madre muy restrictivos, cuando entran a trabajar y encuentran a un personaje que tiene las mismas características, ¿cómo creen que se van a comportar? Igual. O otra de las cosas, que de repente, como yo lo único que conozco es el patrón de conducta de un padre o una madre, cuando yo busco una relación de pareja, ¿a dónde creen que le voy a apostar? A un padre o una madre que tuvo las mismas características, porque fue lo que yo conocí. No conozco otra alternativa. Y entonces de repente empiezan, es que me lo había dicho mi madre, que no sé qué, es que mi padre ya me había dicho que me iba a ir como en feria. Sí, pero yo pensé que yo sí podía cambiar la historia, porque la experiencia me decía que pues, si me la sabía de todas, ¿no? Y resulta que caigo en este tipo de conductas. Entonces, ¿quién viene aquí como Superman? El adulto. El adulto es el personaje que siempre está de vacaciones.
vean en sus vidas. Bueno, primero les voy a describir quién es el adulto, para que ustedes se den una idea de si por ahí conocen a alguien. El adulto es como una computadora. Organiza la información externa e interna. O sea, lo único que hace el adulto interior, observa. Y entonces observa al niño interior, observa al padre interior, y entonces empieza como a hacer una especie de relaciones. Y finalmente la compara con su banco de datos personal, y con todo ello decide lo que conviene hacer. El adulto interior jamás se enoja. Jamás se enoja. Cuando yo trabajo con el adulto en mi relación de pareja, jamás me enojo. ¿Por qué? Porque el adulto lo que busca es el bien común. ¿Sí? Entonces, pregunta así como de los 64,000 pesos. Si yo me copié al papá o a la mamá de allá afuera, y pudo haber sido represor o exigente o dominante o sumiso o permisivo, o sea, este personaje yo ya me lo llevé aquí adentro. Ahora, ¿quién de los que conocen ustedes en su vida prácticamente sería un adulto? O sea, porque también tengo que comprarme el patrón que está allá afuera, y el patrón del adulto casi no existe. Salud. El problema en nuestra sociedad es que o nos comportamos como niños o nos comportamos como padres. Porque creen que durante tantos años, desde, sí, puede ser más atrás, pero si partimos desde la época de don Porfirio Díaz. Don Porfirio Díaz era el papá. Y luego le seguimos con nuestros presidentes. Y seguía Lázaro Cárdenas y le decían Tata Cárdenas. Y así le seguimos, ¿no? Y entonces estamos acostumbrados a ser los niños y que el gobierno nos dé, representa al padre. Pero nos quejamos cuando no nos dan, cuando nos van a subir el pasaje, ¿no? ¿Cómo nos van a subir el pasaje? Bueno, el niño no quiere que le suban el pasaje, ¿sí? Pero el padre dice, sí, ya hay que subir el pasaje, ¿no? Entonces, pero empieza este juego entre un conflicto entre el niño y el padre. Y les voy a poner un ejemplo, a lo mejor que es muy simple y a lo mejor muy ocurrente. Imagínense que yo de repente se me ocurre darme una vuelta en Angelópolis, así nada más como viendo, y entro a Liverpool y veo un traje de 60,000 pesos. Es de pelo de camello del Tíbet y está hecho con hilo de seda de China. Y digo, wow, ya me lo merezco. Ya trabajé todo el año y ya me lo merezco. Eso lo dice el niño. Yo quiero ese traje. Y resulta que de repente voy, me pongo el saco, me veo en el espejo y digo, sí, de aquí soy, ¿sí? No, de aquí me voy para diputado. O sea, ya la hice. Pero resulta que por ahí escucho una vocecita del Pepe Grillo, ¿no? Y me dice, no te lo puedes comprar. Tienes que pagar tarjetas de crédito, colegiaturas. Ajá, y le sigo, ¿no? Y entonces empiezo a molestar. Yo. Porque, ¿cómo que no me lo puedo comprar? O entra la culpa. En las mujeres me llama mucho la atención porque se parecen a nosotros. Por ejemplo, pasan por la zapatería. Si hay algo que les gustan a las mujeres son los zapatos. Y entonces pasan por la zapatería y ven los zapatos. Y los ven. Y se salen. Se van a dar una vuelta y luego regresan. Y luego le dicen a la dependiente, oiga señorita, ¿me podría mostrar estos zapatos? Nada más para ver cómo se me ven. Y ya se los prueba y dice, muy bien, ¿se los va a llevar? No, muchas gracias. Y ya, se va. Entonces, así están.
Pero resulta que deciden comprárselos. Entonces se llevan los zapatos y ya que están en casa dicen, ¿para qué me los compré? Ahí los tengo guardados. ¿Y ahora con qué me los pongo, no? Bueno, pero me regreso a mi ejemplo, ¿no? Entonces veo el traje de 60,000 pesos y mi niño dice, lo quiero. Entonces, el padre te dice, no te lo puedes llevar. Entonces, aquí viene el conflicto entre lo que quiero y lo que no debo o no tengo. Y ahí estamos. Dense cuenta los conflictos que tienen interiormente. ¿Quién es el personaje que gana? Si yo tengo un niño permisivo, ¿qué creen que va a pasar? Lo compro. Me lo voy a llevar. Sí. Aunque después tenga aquí, hasta aquí las tarjetas de crédito, ¿no? Y luego, Pero si bien guapo. Bien guapo. Pero aquí viene la otra parte. Si soy un padre, tengo un padre muy dominante, dense cuenta, y eso es bien importante, ¿cuántas veces hay papás que pasan por una heladería o pasan por alguna tienda de donde vendan dulces y se les antoja y que dicen no, se reprimen y dicen no, porque necesito comprar la leche? ¿Y qué les cuesta un dulce? O sea, no se van a gastar la quincena, ¿no? Pero ahí está su padre represor. Entonces, mi padre represor me dice, no te lo puedes llevar. Y entonces empiezo, me lo llevo, no me lo llevo. Entro a la tienda, me pongo el saco y me salgo. Y vuelvo a regresar y entonces ando así. Pero resulta que llega el adulto que estaba de vacaciones. Y entonces el adulto se para en medio. Y mi adulto me dice, oye Hugo, le pregunta a mi niño interior, le dice, oye Hugo, ¿realmente quieres comprarte un traje de 60,000 pesos? O sea, es un traje muy bonito, pero como ¿cuántas veces lo tienes que usar para que valga la pena la compra? ¿Sí? Si te lo vas a poner todos los días, vas a parecer retrato, ¿no? Y vas a salir en la foto igual. Sí. Entonces, durante un año, ¿no? Mínimo. Entonces resulta que empieza a negociar conmigo el adulto y le dice a mi niño, oye, ¿realmente quieres un traje de 60,000 pesos? ¿O realmente quieres estrenar? Pues sí, pues ya me lo merezco. Y entonces, oye, ¿qué te parecen unos pantalones o un par de zapatos y una camisa? Lo puedes combinar, o un par de camisas. ¿Sí? Y entonces yo me voy como adulto, me voy hacia mi niño, hacia mi padre interior, y le digo a mi padre interior, oye, ¿cuánto estás dispuesto a gastar? Que no te genere conflicto. Y entonces dice, bueno, en lugar de los 60,000 pesos, que sean 3,000, ¿no? Sí, ya, así como que muy complaciente, que sean 3,000. Ya meses sin intereses, ¿no? Para que no se sienta tan feo. Entonces, negocié desde mi adulto y no me enojé, no hubo conflicto. Lo único que hice ver dónde están las posiciones. El niño quiere y el papá dice, no tienes o no debes. Entonces voy al departamento de camisas o de zapatos o de pantalones, me compro algo a mi gusto y salgo contento. Y el papá sale contento y el niño sale contento. Y ya no llego a casa con esto de que, ¿para qué lo compré? Sí, con la culpa, ¿no? Llegamos con la culpa. Y entonces ya no sabemos si regresarlo ese mismo día o a ver qué hacemos con esto que compramos, ¿no? Bueno, nuestra vida así está todo el tiempo. Entonces imagínense, y aquí viene aquí viene la parte como más importante del asunto. Si yo tengo un niño, un padre y un adulto, vamos a ser objetivos.
yo tengo un niño y un padre muy presentes. Mi adulto de repente se va de vacaciones, ¿sí? Pero también mis pareja, o mis hijos, o mi suegra, o mi jefe, también tienen su padre y su niño ahí presentes. Entonces imagínense cuando yo llego y platico desde el niño con un padre, por ejemplo, con mi jefe. A lo mejor si mi jefe me dice, tiene que venir el domingo, y sí tengo que venir el domingo, mañana tengo que venir. Entonces me dice, tiene que venir el domingo porque si no, tiene el riesgo de que lo cubra. Es un padre represor. ¿Qué creen que voy a hacer? A lo mejor tengo una boda, que es la mía, ¿no? ¿Qué creen que voy a decir? Sí, sí vengo. ¿Por qué? Porque ese padre es tan fuerte que me recuerda a mi padre. Y entonces yo le estoy validando. Esa es la situación. Ahora, ¿cómo estoy referenciándome con las diferentes personas con las que estoy interactuando? Ese es el reto. Saber cómo me estoy referenciando. Entonces, Germán, por favor. Fíjense, estos son los tres estados que son el estado del padre, el estado del adulto y el estado del niño. Generalmente el niño se pone en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque por jerarquía el niño no tiene las herramientas que tiene el padre. Y el adulto está en medio porque es el que negocia entre el padre y el niño. Adelante. Entonces, ¿cuáles son las características del niño? Fíjense, para que ustedes la identifiquen. La característica del niño es, dice, impulsivo, temeroso, egocéntrico, fantasea, sueña, quiere gozar de la vida, intenta, expresa curiosidad, actúa impulsivamente, es creativo, es alegre y es vivaz, ¿no? Entonces, si la característica del niño es ser curioso, ser alegre, le gusta gozar de la vida, le gusta fantasear, el niño es inmaduro. Normalmente si nosotros tenemos un niño muy presente en nuestras vidas, obviamente vamos a ser personas inmaduras, ¿sí? Somos de esas personas que de repente tenemos que hacer un viaje y a lo mejor estamos con los cuates tomando, ¿sí? Y alguien nos dice, oye, ya no tomes tanto porque mañana vas a manejar. Ay, no, yo hasta con los ojos cerrados manejo, ¿sí? O sea, él no está consciente de lo que está haciendo. O cuántas veces vemos personas que de repente dicen, es que vamos a poner el negocio de los miles de millones, ¿sí? Vamos a venderles cubitos de hielo a los esquimales. O sea, es un negociazo, nadie lo ha hecho. Fantasea, ¿sí? Y entonces es ahí en donde perdemos de vista la objetividad. Entonces, no es que el niño esté mal, es que el niño necesita a alguien que lo ubique en su realidad. Luego, aquí dice el niño, está temblando, es el dibujo, dice, ¿qué me dirán si se enteran? ¿Qué es lo que hace un niño? Normalmente el niño se mete debajo de la cama. El niño es el que se hace pipí en las noches. El niño es el que miente para que no lo castiguen. Entonces, nuestro niño interior tiene que ver con las emociones, con los instintos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace un niño? Es impulsivo. Por eso a veces dice, no pienses con los intestinos, ¿sí? Y entonces en nuestros intestinos, no sé si han sentido también como en el bajo vientre, que cuando tienen un miedo, o sea, cuando, así como en las novelas, ¿no? Que dicen, te tengo que decir la verdad. Y sienten así como, yo no sé qué verdad sea, pero siento aquí como un hueco, ¿no? En el estómago. Entonces, es la angustia que viene del niño. O sea, mi niño interior me hace sentir miedo y me hace sentir angustiado, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la maestra le dice, estás reprobado? ¿Sí? A veces hasta vomitan, ¿sí? O en un examen de verdad, hay veces que hasta se desmayan. Entonces,
son situaciones que nuestro niño interior está viviendo, ¿de acuerdo? Ahora, esta es una imagen, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí, ¿quién representa al niño? El hombre. El hombre. El hombre tiene tanto miedo que refleja, el miedo se convierte en ira. Fíjense, eso es algo que a veces no nos damos cuenta. Cuando una persona está enojada, yo me debo de ir a la raíz. ¿Por qué? Dense cuenta lo que hace un niño. Si yo ya me enteré en la escuela que reprobó, ¿qué hace el niño cuando lo confronto? Pero es que la maestra me tenía mala voluntad. ¿Sí? O es que tú nunca me ayudaste en las tareas. O es que tú nunca me compraste el material. O sea, siempre está la defensiva. Todavía nada más le voy a preguntar por qué reprobaste, ¿no? O sea, y ya inmediatamente actúa como este adulto, a la defensiva. El personaje de la mujer también tiene su niña. ¿Qué personaje, qué niña sería en el caso de ella? Temerosa. Temerosa y reprimida. Sumisa. La sumisión precisamente es una característica principalmente de la mujer, aunque también los hombres la vivimos, pero tiene que ver precisamente con padres dominantes. ¿Sí? Allá en Zacatlán tengo el caso de una persona que tuvo 5 hermanas con ella, son 5, y un hermano. Y el papá es ultra recontra machista. Y entonces levantaba a la mamá, llegaba con el hijo tomado, llegaba con la mamá a 2, 3 de la mañana y la levantaba para que les hiciera de cenar. Pero aparte de que el marido le decía todo lo que tenía que decirle, la mamá aceptaba y aceptaba también las críticas del hijo. Y el hijo la trataba igual que el padre. Y las mujeres, las hijas, no podían levantarle la voz al hijo, o sea, al hermano, mucho menos al padre. Entonces llegan con una situación conflictiva porque no saben cómo llevar una relación, porque aceptan relaciones destructivas, porque es lo que conocen. O sea, volvemos nuevamente, no hay nada bueno ni malo, sino simplemente que es lo que nos tocó, ¿de acuerdo? Adelante. Pero sí podemos salir de esa relación. Ah, claro. Lo importante de salir, primero es darme cuenta. ¿Sí? Esa es la clave. Toda terapia si hay, por ejemplo, muchas personas ven La Rosa de Guadalupe. Entonces, si yo me doy cuenta, estoy repitiendo ese patrón, y me permite darme cuenta que puedo salir con una estrategia. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Las estrategias. ¿Y qué es una estrategia? Simplemente es una acción que lleva un proceso, un inicio y un final, en donde esta acción me va a permitir salir. A lo mejor voy a salir medio raspado, ¿sí? Pero voy a salir, y eso es lo importante, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos al padre. ¿Cuáles son las características del padre? Lo clásico, ¿no? Regaña. El padre regaña, critica, da órdenes, impone, domina, generaliza. ¿Sí? Ya se acuerdan que habíamos visto la generalización la semana pasada. Luego, acoge. También el padre o la madre acoge. Ampara, aconseja y protege. Esas son las características que debería de tener el padre. Las primeras, si se dan cuenta, son las que podríamos decir las inadecuadas. Y las que siguen, las de acoger, amparar, aconsejar y proteger, serían las más adecuadas. Pero ojo, también depende. ¿Sí? ¿Por qué? Tengo el caso de una persona que ya tiene 61 años en donde mamá perdió al hijo, a su primer varón, y entonces se vuelve a embarazar de esta persona
Y entonces, como creyó que había fallado como madre, lo sobreprotege. Y lo sobreprotege tanto al grado de que a sus 30, todavía vivía la señora, 40 años, le cortaba las uñas de los pies. A ese grado. Cuando se enfermaba, a sus 30 o 40 años, la mamá estaba ahí sentada a un lado del hijo para que por si se ponía mal. O sea, volvemos a los extremos, ¿no? No es ni bueno ni malo. O sea, la señora lo hizo creyendo que así no iba a morir su hijo. O sea, si se dan cuenta, no hay cosas buenas ni malas, pero generalmente emitimos un juicio. ¿Cómo es posible que lo haya hecho? Pues sí. O sea, la idea es que él se dé cuenta y salga. Entonces, estas son las características del padre. Aquí en el dibujo, ¿cuál es lo que nos indica? Que el padre levanta la mano. Esa es la mano malhechora, ese es el dedo índice de fuego. Es que lo estás haciendo mal. Normalmente esa es la frase que usamos los padres. Digo porque yo también soy papá. Entonces, es prácticamente la imagen del padre. Gracias, jefe. Ahí está el dedo malhechor, ¿sí? Inquisidor, digamos, ¿no? En donde el niño obviamente tiene que crear un caparazón. ¿Por qué? Porque a lo mejor, si se dan cuenta, el niño prácticamente ya ha sido regañado tantas veces que ya su cara ya no es de temor, sino como otra vez, ¿no? Ya me leyeron la cartilla, ¿sí? Y el padre con esta ira, ¿no? Pero volvemos al punto. El padre lo que está haciendo es que está sacando su niño interior con el miedo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el chavito se fue de pinta con sus cuates y el papá le reportaron de la escuela que faltó, me imagino, ¿sí? Entonces resulta que en su miedo es que se empiece a drogar o que ya ande con malas compañías. O sea, no le dice cómo se siente, sino que inmediatamente le pone el límite. Si lo vuelves a hacer, te quito el celular, o si lo vuelves a hacer, te hago esto, y así le seguimos. Entonces, el padre generalmente tiene un niño, cuando tiene estas conductas, como el anterior, tiene un niño muy agresivo. Pero también cuando vimos la otra imagen de la mujer, tiene una niña muy reprimida. Entonces, por eso se dan las relaciones. Uno dice, pero ¿cómo es que se llevan? Pues sí, porque ahí está la clavija y el enchufe. La mujer sumisa acepta al padre dominante o el esposo dominante. Y ahí la llevamos. Entonces, esa sería la imagen. Aquí viene nuestro adulto, ¿no? El que les digo que se va de vacaciones. ¿Cuáles son las características del adulto? El adulto pregunta. O sea, el adulto dice, ¿por qué faltaste a clases? ¿O por qué no llevabas la tarea? Pero sin juzgar. Esa es la característica. Si ustedes ponen en práctica el adulto, de verdad sus vidas van a cambiar. De verdad. Es mágico. Investiga. Antes de sacar la espada de Damocles, ¿saben quién era Damocles, no? Que tenía aquí una espada encima, que si decía alguna mentira se le caía en la cabeza. Investiga, razona, escucha, colabora, organiza, planifica, resuelve los problemas, da y pide información, piensa y después actúa. Entonces, la pregunta, si se dan cuenta, aquí no hay conductas adecuadas e inadecuadas, aquí todas son adecuadas. Esa es la característica del adulto. Sí, del adulto. Entonces, si se dan cuenta, si se ponen así palomitas, como cuántas tienen. Si tienen las 10 ya la hicieron, ¿eh? Y luego me pasan la receta, porque creo que yo llevo la mitad de una, ¿no?
Entonces, aquí la imagen dice, ¿qué ha pasado? Hace la pregunta. ¿Dónde es? Veremos qué se puede hacer. Entonces, no hay un niño interior que reprima, ni hay un niño interior represivo o reprimido, y tampoco hay un padre represor. El adulto ahí la lleva. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos, mira. Sí, adelante. Esta es la característica del adulto. El adulto escucha. Si se dan cuenta, esto se llama empatía. Empatía es igual a mi comunicación. ¿Se acuerdan que les decía la vez pasada que de repente el hijo quiere llegar a platicarles a papá o a mamá que metió el gol? Y la mamá, sí, sí, ajá, sí, te escucho, ajá. Y está en otra cosa menos atendiendo, ¿no? Cuando hago rapport, eso se llama rapport, lo que estoy haciendo es igualando la comunicación. Él está a la misma altura que ella, sentados, de manera cómoda. Si se fijan, él está interesado en lo que ella está hablando. Y entonces, como él está interesado en lo que ella está hablando, ella tiene hasta la posición abierta, se llaman posiciones abiertas. Cuando estamos así, como que no quiero ni que me pregunten, no quiero ni que me digan, estoy en una posición cerrada. Estoy cerrando el corazón. Cuando estoy así también, estoy cerrando mis emociones. Pero aquí, si se dan cuenta, hasta la chica abre sus brazos y entonces la mirada es fundamental. Estoy viendo a los ojos de la otra persona. Son conductas de adulto. No emito juicio. Si una persona llega y me dice soy homosexual, ¿sí? O sea, ¿dónde está tu problema? O sea, yo no puedo emitir un juicio. Ojo, si traigo toda mi rollo de homofobia de mis ancestros, no sabes que otro te consulte, porque aquí no aceptamos ese tipo de conductas. Entonces, si nos damos cuenta, son sus historias, y entonces yo tengo que respetar su historia mientras no agreda o mientras no ponga en riesgo mi historia. ¿De acuerdo? Adelante. Fíjense, cuando tengo un padre mayor y un niño más pequeño, la persona es una persona reprimida, lo que les decía. Y es más, ni siquiera necesitamos verlos interactuar entre las personas, sino que lo voy a ver interactuar en su lenguaje no verbal. Esos chicos que están en clase y que no hablan. Esos chicos que cuando de repente les pregunto, mejor a otro. Son personas reprimidas. Luego, cuando tengo un niño muy grande, un niño permisivo, pero tengo un padre que permite, entonces la persona es inmadura. ¿Por qué? Porque el niño hace lo que se le da la gana y se compra el traje de 60,000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el ideal? Que el adulto sea el mayor. ¿Por qué? Porque el adulto va a preguntar, va a negociar, va a interactuar, va a hacer esta negociación entre el padre y el niño, y finalmente es la persona madura. La madurez precisamente de una persona va a radicar en cómo maneje estos tres personajes en su vida. ¿De acuerdo? Adelante. Aquí hay otra imagen, ¿no? Una persona inmadura. ¿Por qué? Porque arregla los problemas con golpes. ¿Sí? Y obviamente, aquí los celos, precisamente, ¿qué es lo que está diciendo? Inseguridad. ¿Y quién vive la inseguridad en los tres personajes? El niño. ¿Sí? Entonces, si yo me voy a sus historias, probablemente él tuvo una familia en donde papá abandonó a mamá o mamá le puso el cuerno a papá. O sea, circunstancias en donde su niño vivió con temor de que le pasara lo mismo. Lo refleja y busca una pareja
que tenga las características de mamá, porque piensa que así va a cambiar la historia. Es curioso, es que repetimos los patrones y luego uno dice, pero ¿cómo? Si me parezco a mi abuelita, me parezco a mi mamá o me parezco a mi papá y yo no quería ser como ellos, pero es lo único que conozco. O sea, tampoco es que me empiece a buscar o me empiece a latiguear o me empiece a castigar. Lo que tengo que buscar es dónde está la raíz del problema para poderlo cambiar. ¿Sí? Ahora, adelante. Esta es una comunicación de adulto. Fíjense la posición del papá con el niño. ¿Qué creen que va a aprender el niño de un padre adulto? Comunicar. Empatía. Hay un buen rapport. Rapport es igualar la comunicación, aunque no se hable. ¿Cuántas veces hay personas que llegan tan mal emocionalmente y lo único que quieren es que uno esté a su lado? Uno lo ve, por ejemplo, en los funerales. O sea, no quieren que le lleguen y le digan, ay, lo siento mucho. Pues no, porque no he vivido tu experiencia. O sea, no te puedo decir lo siento mucho, porque realmente no lo estoy sintiendo. O sea, era tu papá, tu hermano, tu mamá, tu hijo, y eso solamente tú lo vas a sentir. Puedo acompañarte, puedo decirte, oye, ¿cómo quieres que te acompañe y te ayude? Un abrazo, una palabra, a veces escuchando solamente. Eso es todo. Pero nosotros nos aventamos unos rollos así como de discurso de López Obrador, de los martes, o de Peña Nieto. Entonces, finalmente, la idea es cómo nos comunicamos. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las únicas relaciones que pueden existir. De padre a niño, dense cuenta de las relaciones de pareja. A mí me encanta ir al mercado, antes iba mucho con mi esposa, y algo de lo que veía, y luego le decía, oye, ¿te diste cuenta? Normalmente no porque me burlase de la persona, sino para aprender. Y entonces el papá iba con las bolsas y le decía a mamá, oye mamá, ¿qué vamos a comer el día de hoy? ¿Qué creen que está viendo en esa relación? Que el esposo está actuando como el niño y mamá está actuando como la madre. Luego a veces en terapia les digo, oye, en lugar de tener 3 hijos tienes 4, ¿no? O sea, como que te ganaste el premio mayor. ¿Por qué? Porque finalmente así lo aprendí.